¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas, pero el cielo permaneció en silencio? ¿Has tenido días en los que buscas a Dios, pero no sientes nada? ¿Momentos en los que te preguntas si Él realmente te escucha, o si simplemente te dejó hablando solo? Si estás viviendo algo así, quédate. No es casualidad que este mensaje haya llegado hasta ti. Lo que hoy vas a escuchar podría cambiar por completo la manera en la que entiendes a Dios, al Espíritu Santo y la manera en la que Él te guía. Porque lo que tú llamas silencio, muchas veces es el lenguaje que Dios usa cuando quiere despertar algo dentro de ti. Este video te revelará por qué Dios calla cuando más lo necesitas, cómo el Espíritu Santo empieza a moverse incluso cuando no lo sientes, y por qué precisamente en esos momentos donde parece que todo está apagado, es cuando más cerca está de tu corazón. Nada de lo que estás viviendo es accidental. Ese vacío, esa pausa, esa quietud, tiene un propósito. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, abre mis oídos en el silencio, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora podría ser exactamente lo que estabas necesitando. Hay silencios que desconciertan, silencios que duelen, silencios que parecen romperte por dentro. Y lo primero que piensas es: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué no siento nada? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero lo que nunca imaginas es que, precisamente ahí, en esa quietud que te incomoda, está comenzando una de las obras más profundas del Espíritu Santo dentro de ti. Porque Dios no te habla solo cuando escuchas su voz, también te habla cuando la retira. Cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es intención. Él no te deja sin palabras para castigarte, sino para dirigirte. Quita el ruido para que puedas descubrir lo que nunca habrías visto si Él continuara hablándote como antes. Es en ese punto donde las personas más sensibles espiritualmente empiezan a transformarse de verdad. Porque mientras tú sientes que estás perdiendo algo, Dios en realidad está formándote. El silencio de Dios no nace del abandono, nace de la confianza. Él confía tanto en lo que sembró en tu corazón, que sabe que hay temporadas donde no necesitas nuevas palabras, sino aprender a caminar con las que ya te dio. Y cuando no comprendes esa temporada, comienzas a sentir un vacío que te confunde, pero que en realidad es el terreno donde el Espíritu Santo está preparando algo que no puedes ver. Piensa en esto: cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días, no escuchó una sola palabra del Padre. No hubo visiones, no hubo ángeles que descendieran para darle instrucciones detalladas, no hubo revelaciones emocionales que lo sostuvieran. Solo silencio. Y sin embargo, ese silencio fue el lugar donde su identidad se afirmó, donde su espíritu se fortaleció y donde su autoridad se consolidó. Lo que parecía desolación era preparación. Lo que parecía soledad era formación. Y lo que parecía abandono era la antesala de un poder que estaba a punto de manifestarse. Lo mismo sucede contigo. Cuando Dios calla, no se va. Cuando no lo sientes, no te deja. Cuando no responde, no se desinteresa. Cuando el cielo parece cerrar sus puertas,
el Espíritu Santo está abriendo puertas dentro de ti que no se habrían abierto en ninguna otra circunstancia. Está trabajando en tu carácter, en tu discernimiento, en tu sensibilidad espiritual, en tu dependencia. Está enseñándote a no vivir por emociones, sino por convicción. A no buscar señales externas, sino la voz interna. A no depender de la sensación, sino de la verdad. Hay cosas que solo puedes aprender cuando no escuchas nada. Y lo más fuerte es que esas son las lecciones que más marcan tu vida. Cuando Dios calla, empiezas a escuchar tu corazón con más claridad. Comienzas a ver tus miedos, tus inseguridades, tus patrones de pensamiento. Descubres en qué áreas dependías más de lo que sentías que de lo que creías. Te das cuenta de que estabas acostumbrándote a una relación emocional con Dios, pero no necesariamente profunda. Por eso Él permite el silencio. Para profundizarte. Para madurarte. Para llevarte a un nivel donde su voz no sea solo algo que escuchas, sino algo que te habita. Donde ya no estás esperando un mensaje, porque tú mismo te conviertes en un lugar donde su presencia descansa. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a despertar dentro de ti de maneras que no imaginabas. Te vuelve más sensible a lo pequeño, más atento a lo sutil, más consciente de lo divino en medio de lo cotidiano. El silencio te obliga a examinar tu corazón, y esa es una de las cosas que más teme tu alma, porque no quieres ver lo que está dentro. No quieres enfrentarte a tus propias dudas, a tus temores, a la sensación de estar perdiéndolo todo. Pero Dios sí quiere que lo veas, porque ahí es donde comienza la verdadera restauración. No en lo que se siente, sino en lo que se revela. Y cuando empiezas a comprender eso, algo cambia. Ya no te desanimas tan rápido. Ya no confundes silencio con abandono. Ya no interpretas la quietud como un castigo. Empiezas a entender que un padre que guarda silencio no es un padre distante, sino un padre que confía. Y cuando ves así ese silencio, tu espíritu despierta. Porque este es el gran misterio. Dios calla afuera para que el Espíritu Santo hable adentro. Dios guarda silencio para que tú aprendas a reconocer su presencia sin depender de señales. Dios se esconde para que lo busques con más profundidad. Dios se silencia para que tu espíritu despierte a una dimensión que antes no conocías. Piensa en Elías. Él quería escuchar la voz de Dios con estruendo, con poder, con fuego, con tempestades. Pero la voz del Señor no estaba en ninguno de esos fenómenos. La voz del Señor vino en un silbo suave, casi imperceptible. Y si Elías hubiese estado distraído por el ruido, habría perdido la revelación que transformó su vida. Así como él, tú también tienes que aprender a escuchar lo que solo se oye cuando todo por fuera se apaga. Ese tipo de escucha no se entrena con emociones. Se entrena con silencio. Se entrena en la prueba. En la espera. En la incertidumbre. Porque en esa atmósfera es donde el Espíritu Santo se mueve sin que te des cuenta. A veces no habla, pero te moldea. A veces no responde, pero te dirige. A veces no se manifiesta, pero te sostiene. Y mientras tú piensas que tu fe se está debilitando, en realidad se está haciendo más fuerte. Porque la fe que solo vive de sensaciones no es fe, es dependencia emocional. La fe verdadera crece donde ya no hay nada externo que la sostenga. Ese es el lugar donde Dios te está llevando. El silencio, por tanto, no es el final. Es el comienzo. No es una pausa sin sentido. Es el espacio donde todo empieza a cambiar. No es vacío. Es trabajo interno. No es abandono. Es madurez espiritual. Y cuando entiendes esto,
el silencio deja de asustarte porque reconoces que dentro de él, Dios está despertando el Espíritu Santo en tu interior de una manera que nunca habías experimentado. El silencio de Dios no solo expone lo que llevas dentro, también rompe estructuras que te han acompañado por años sin que tú lo notes. Porque cuando Dios calla, comienzan a caer las paredes que tú mismo levantaste para protegerte, para controlar todo, para no sentirte vulnerable. Y aunque no te guste admitirlo, muchas de esas paredes te alejaban más de Dios que de tus problemas. Por eso Él a veces guarda silencio, para que confrontes lo que nunca habrías enfrentado mientras su voz te sostenía desde afuera. Hay fortalezas internas que no se derrumban con palabras, se derrumban con silencio. Porque si Dios siempre te hablara, nunca te darías cuenta de que hay partes de ti que se volvieron dependientes de sentirlo, no de conocerlo. Y el Espíritu Santo sabe que no puede levantarse con plenitud dentro de un corazón que aún vive apoyado en emociones, señales o respuestas inmediatas. Cuando Dios calla, Él mismo te lleva hacia esos lugares donde tus miedos hablan más fuerte que tu fe, donde tus dudas toman la forma de pensamientos que intentan controlarte, donde tus inseguridades se convierten en enemigos silenciosos. No lo hace para destruirte, sino para mostrarte lo que te está reteniendo. El silencio es la forma en la que Dios te desnuda espiritualmente para que finalmente puedas ver lo que necesitas entregar. Y aquí viene lo más profundo. Sin silencio, no hay revelación de ti mismo. No puedes ver tu interior mientras todas las voces están activas. No puedes escucharte mientras Dios tapa el ruido. No puedes comprender tus heridas mientras lo buscas solo para que te consuele. Por eso el silencio es una herramienta divina. No te deja sin palabras, te deja sin defensas. Te deja sin máscaras. Te deja sin la falsa fuerza que creías tener. Piensa en cuántas veces buscaste a Dios solo cuando sentías un vacío. Piensa cuántas veces confundiste su voz con tus emociones. Piensa cuántas veces dijiste Dios me habló, cuando en realidad era tu ansiedad pidiendo respuestas. Piensa cuántas veces necesitabas sentir algo para creer que Él estaba contigo. Y ahora que no sientes nada, piensas que Él se fue, cuando en realidad Él está rompiendo precisamente ese patrón. El silencio es la herramienta que Dios usa para enseñarte a depender de Él, no de tus sensaciones. Es ahí donde muchos se frustran, porque no entienden que el Espíritu Santo no siempre se manifiesta con fuego, también se manifiesta con quietud. No siempre se muestra con poder visible, también se mueve suavemente en lugares donde nadie lo ve. No siempre te abraza emocionalmente, a veces te fortalece sin que te des cuenta. Cuando Dios calla, te deja frente a ti mismo. Y esa es una de las experiencias más fuertes que puede vivir un hijo de Dios, porque descubres cuánto ruido interno había tapado su voz. Descubres que estabas esperando que Él lo hiciera todo, cuando en realidad Él quería que tú dieras el paso. Descubres que buscabas respuestas, pero no transformación. Descubres que querías sentir paz, pero no querías hacer el trabajo interno que produce esa paz. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a operar de una manera diferente. No viene a darte instrucciones externas, sino a quebrar estructuras internas. No viene a hablarte desde afuera, sino a mover tu espíritu desde adentro. No viene a que escuches su voz, viene a que escuches lo que te está impidiendo oírla. No viene a darte soluciones, viene a prepararte para recibirlas. El silencio es el taller donde Dios trabaja sin interrupciones. Es donde modela tu carácter, donde revela la raíz de tu ansiedad, donde confronta tu orgullo, donde sana heridas que estaban ocultas, donde derriba fortalezas mentales que te hacían interpretar todo desde el miedo y no desde la fe. A veces no puedes oír a Dios porque hay demasiado de ti hablando.
demasiada opinión propia, demasiada resistencia, demasiada necesidad de tener control. Y el silencio te obliga a soltar. No puedes manipular un silencio. No puedes acelerar un silencio. No puedes dominar un silencio. Solo puedes rendirte en él. Esa rendición es lo que el Espíritu Santo quiere, un corazón que deja de pelear por entender y empieza a descansar en confiar. Por eso el silencio es tan incómodo, porque el orgullo siempre quiere explicaciones antes de obedecer. Quiere respuestas antes de rendirse. Quiere detalles antes de avanzar. Pero el Espíritu Santo sabe que ese tipo de fe no te prepara para tu llamado. Por eso Él rompe tus viejos esquemas, y lo hace en silencio. Piensa en el profeta Samuel cuando aún era niño. Él escuchaba su nombre, pero no sabía identificar la voz de Dios. 3 veces respondió mal porque su mente tenía ruido, porque no estaba acostumbrado a discernir. Fue en la quietud de la noche donde finalmente pudo decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si Samuel hubiera estado rodeado de ruido, jamás habría oído esa voz. La noche silenciosa fue la escuela donde aprendió a reconocer al Espíritu. Tú también estás en esa escuela. Y sé que duele. Sé que a veces te desespera. Sé que hay días donde te preguntas si estás perdiendo la fe o si simplemente estás fallando. Pero no es así. Estás siendo formado. Estás siendo afinado. Estás siendo llevado a un nivel donde tu espíritu se vuelva más fuerte que tus emociones, más firme que tus dudas y más profundo que tus pensamientos. Ese es el propósito del silencio. Romper lo que no sirve para despertar lo que sí. Porque el Espíritu Santo nunca desperdicia un momento donde Dios calla. Él usa cada día de incertidumbre para limpiar tu interior. Usa cada noche de lágrimas para construir fortaleza. Usa cada pregunta sin respuesta para enseñarte a confiar sin condiciones. Usa cada silencio para revelar lo que antes no habrías visto. Y cuando termines este proceso, no serás el mismo. Serás más sensible, más profundo, más fuerte, más maduro y más conectado con la voz que habla incluso cuando no escuchas nada. Hay momentos en los que crees que conoces tu fe, que sabes cómo es tu relación con Dios, que ya entendiste cómo funciona su voz, su guía, su presencia. Pero entonces llega una temporada de silencio, y sin pedir permiso, sin anunciar su llegada, ese silencio comienza a desnudar tu vida espiritual hasta mostrarte quién realmente eres cuando no tienes señales, cuando no tienes emociones, cuando no tienes respuestas inmediatas. Es en ese punto donde descubres una realidad que no siempre estás listo para ver. El silencio revela tu verdadera condición espiritual. Porque cuando Dios habla, todo parece más sencillo. Cuando lo sientes, la fe fluye. Cuando te guía con claridad, el camino parece recto. Pero cuando calla, ahí es donde se manifiesta lo que realmente gobierna tu corazón. No lo que dices, no lo que aparentas, no lo que muestras en público, sino aquello que vibra en lo más profundo, aquello que se activa cuando nadie más te sostiene. El silencio saca a la luz todo lo que la emoción escondía. Te muestra si confiabas en Dios o en lo que sentías. Te muestra si tu fe estaba en su palabra o en tus expectativas. Te muestra si tu adoración nacía de gratitud o de necesidad. Te muestra si tu corazón quiere a Dios o quiere la sensación de tenerlo cerca. Por eso el silencio es tan incómodo, porque te obliga a mirar lo que no querías ver. Te obliga a encontrarte contigo mismo sin la música espiritual, sin las emociones, sin el ambiente perfecto, sin los síntomas de presencia. Te pone frente a un espejo que no puedes esquivar. Y ahí, cara a cara con tu interior, el Espíritu Santo comienza a trabajar.
En el silencio descubres que tan dependiente eras de tus propias fuerzas. Descubres que tu mente seguía ocupada por temores antiguos. Descubres que todavía hay heridas que no sanaste, pensamientos que no entregaste, hábitos que no soltaste. Descubres cuántas veces tu boca dijo confío en Dios, pero tu corazón seguía obsesionado con el control. Descubres cuántas veces oraste pidiendo su voluntad, pero lo que en realidad deseabas era que Él cumpliera las cosas como tú querías. Esa revelación duele, pero es necesaria. Porque Dios no puede transformar lo que tú niegas. No puede cambiar lo que tú escondes. No puede sanar lo que tú no permites que salga a la luz. Y es justamente por eso que Él guarda silencio, porque mientras hablas demasiado, no escuchas, mientras te mueves demasiado, no percibes, mientras opinas demasiado, no recibes. El silencio abre espacio para que el Espíritu Santo revele la verdad de tu corazón. Y cuando esa verdad aparece, algo comienza a romperse. Tu orgullo, tu autoimagen, tus ideas preconcebidas, tus falsas seguridades. Pero esa ruptura no es para destruirte, es para liberarte. Dios nunca revela para avergonzar. Revela para transformar. Revela para sanar. Revela para alinear. Piénsalo así, cuando un médico necesita ver lo que no aparece en la superficie, manda a hacer un examen interno. El silencio es ese examen espiritual. No es castigo. Es diagnóstico. Y Dios solo diagnostica cuando tiene la intención de restaurar. Él no te muestra tu condición para dejarte igual, sino para llevarte al lugar donde verdaderamente puedes oír su voz, no desde la emoción, sino desde el espíritu. Mira la vida de David. Cuando Dios guardaba silencio, David no se quedaba cómodo. Él comenzaba a examinar su alma. ¿Por qué te abates, alma mía?, decía. No culpaba a Dios, no huía del proceso, no se escondía detrás de la emoción. David usaba el silencio para descubrir qué estaba pasando dentro de él. Esa es la actitud que convierte a un creyente común en alguien que realmente crece. Porque el silencio no solo revela tu fragilidad, también revela tu madurez. Te muestra si estás dispuesto a esperar. Si estás dispuesto a obedecer sin entender. Si estás dispuesto a confiar sin sentir. Si estás dispuesto a seguir incluso cuando todo parece detenido. No hay lugar donde tu fe se vuelva más real que en ese espacio donde Dios calla y tú eliges no moverte lejos de Él. El silencio también revela tus verdaderas motivaciones. ¿Buscas a Dios por quién es o por lo que hace? ¿Permaneces solo cuando hay respuestas o también cuando hay silencio? ¿Tu fe se mantiene firme en la incertidumbre o solo cuando tienes claridad? Muchas personas no quieren aceptar esto, pero es fácil decir amo a Dios cuando Él te bendice, cuando te habla, cuando te responde. El amor verdadero se ve cuando Dios guarda silencio y aún así sigues ahí. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere despertar dentro de ti, un amor que no depende de emociones, una fe que no depende de circunstancias, una obediencia que no depende de explicaciones. Una relación real, profunda, madura y estable. No una que se mueve según los sentimientos del día, sino una que permanece incluso en el silencio más intenso. Y aunque no lo creas, mientras tú te preguntas por qué Dios no me habla, el Espíritu Santo está revelándote cosas que nunca habrías visto cuando Él hablaba. Porque a veces el ruido de tus propios deseos te hace sordo. A veces tus expectativas te vuelven ciego. A veces tu prisa te hace superficial. El silencio limpia. El silencio filtra. El silencio ordena. Por eso, cuando Dios calla, el Espíritu Santo no se detiene. Te muestra quién eres,
para que puedas convertirte en quien Dios quiere que seas. Te muestra tus áreas débiles, para fortalecerlas. Te muestra tus áreas heridas, para sanarlas. Te muestra tus áreas confusas, para iluminarlas. Y aunque al principio duela, esta revelación es uno de los mayores actos de amor de Dios hacia ti. Porque no hay nada más peligroso que caminar con una fe basada en ilusiones. Dios te ama demasiado como para dejarte vivir engañado. Él prefiere callar un tiempo, para que puedas ver con claridad lo que jamás habrías visto mientras te hablaba. Cuando el silencio termina, no eres la misma persona. Eres más consciente, más despierto, más humilde, más rendido, más sensible a la voz del Espíritu. Y justamente por eso, cuando Dios decide volver a hablar, tú ya estás listo para escuchar de verdad. Hay un momento en tu proceso espiritual donde te detienes, miras tu vida, miras al cielo y dices, no siento nada, ¿qué está pasando? Crees que tu vida de fe se enfrió, que estás retrocediendo, que algo en ti se dañó. Pero lo que nunca sospechas es que muchas veces ese no siento nada es exactamente la señal de que el Espíritu Santo está empezando a moverse de una forma completamente nueva dentro de ti. Una forma silenciosa, profunda, invisible, pero poderosa. Porque el Espíritu Santo no solo se mueve cuando lloras, cuando tiemblas, cuando te emocionas o cuando una palabra profética te sacude el corazón. Él también se mueve cuando parece que tu alma está vacía. Él también opera cuando no percibes nada. Él también se manifiesta cuando tus emociones están quietas. De hecho, algunos de sus movimientos más transformadores suceden sin que tú tengas la mínima idea de lo que está pasando. Dios no quiere que tu fe dependa de sensaciones. Por eso, en ciertas temporadas, Él permite que ese fuego emocional disminuya. No para alejarte, sino para llevarte a una dimensión mayor. Una dimensión donde no necesitas sentir para creer. Donde no necesitas emociones para obedecer. Donde no necesitas impulsos espirituales para permanecer firme. Esa es la etapa donde la fe madura, donde el espíritu se afina, donde tu relación con Dios deja de ser superficial y se vuelve sólida. Piénsalo así, cuando un árbol tiene raíces débiles, necesita lluvia constante. Pero cuando un árbol crece, ya no depende del agua superficial, sus raíces buscan la profundidad. Lo mismo hace Dios contigo. Cuando eras espiritual y emocionalmente inmaduro, necesitabas sentir su presencia constantemente. Pero ahora que estás creciendo, Él quiere llevar tus raíces hacia abajo, hacia lo profundo, hacia el lugar donde no dependes del cómo me siento, sino del en quien confío. Por eso, cuando ya no sientes nada, el Espíritu Santo no se alejó, se hundió más dentro de ti. Y ese movimiento interno, aunque no lo percibas, comienza a ordenarte por dentro. Empieza a corregir tus motivaciones. Empieza a limpiar tus pensamientos. Empieza a arrancar hábitos espirituales que eran emocionales, no auténticos. Empieza a romper la dependencia del sentir para creer. Muchos cristianos viven de picos espirituales, días donde sienten fuego y días donde sienten vacío. Pero el Espíritu Santo no quiere que vivas así. Su meta no es que tengas un día de emoción, sino una vida de estabilidad. Por eso trabaja en silencio. Por eso se mueve cuando no lo notas. Por eso actúa donde no llegan tus emociones. Él moldea lo que está debajo de lo visible, debajo de lo consciente, debajo de lo emocional. Cuando no sientes nada, el Espíritu Santo está purificando tus intenciones. Está haciendo que tu corazón lo busque por amor, no por estímulo. Está mostrando si tu fe es verdadera o si solo reaccionabas a los momentos intensos. Él quiere que tu corazón llegue al punto de decir, no siento nada,
pero sé que estás aquí. Esa frase, aunque parezca simple, es una de las declaraciones de fe más poderosas que existen. Porque cualquiera puede decir Dios está conmigo cuando lo siente. Pero solo un corazón realmente procesado puede decirlo cuando no percibe nada. Y Dios quiere ese tipo de corazón en ti. Un corazón entrenado en confianza. Un corazón que adora incluso cuando la atmósfera no se siente especial. Un corazón que ora sin necesidad de lágrimas. Un corazón que busca la palabra sin necesidad de emoción artificial. Un corazón que permanece fiel aunque el cielo esté en silencio. Mira a Jesús. No hay registros de que él viviera dependiendo de sentir algo para saber que el Padre estaba con él. Jesús caminaba con la certeza de que el Padre nunca lo dejaba, incluso cuando emocionalmente no sentía nada extraordinario. Lo mismo sucedió con Pablo. Lo mismo con José. Lo mismo con Elías. Lo mismo con Moisés. Todos ellos tuvieron largos periodos donde no sintieron absolutamente nada, y aún así el Espíritu Santo estaba moviéndose fuertemente dentro de ellos. La ausencia de emoción no es ausencia de presencia. La falta de sensación no es falta de guía. El silencio emocional no es silencio espiritual. Al contrario, cuando tus emociones callan, tu espíritu escucha mejor. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace su trabajo más fino. Comienza a enderezar lo torcido, pero no desde afuera, sino desde adentro. Comienza a sanar heridas, pero no con un impacto emocional, sino con una cirugía silenciosa. Comienza a romper cadenas, pero no con gritos, sino con revelación interna. Comienza a darte claridad, pero no a través de señales visibles, sino de certezas profundas que nacen sin que entiendas cómo. Ese es el movimiento más precioso del Espíritu Santo. La obra interna que no se ve, pero que transforma todo. Porque lo que se siente, pasa. Pero lo que se forma dentro de ti, permanece. Cuando no sientes nada, el Espíritu Santo fortalece tu espíritu para que puedas resistir pruebas mayores. Prepara tu carácter para un llamado más alto. Consolida tu fe para una temporada más intensa. Afina tu discernimiento para que puedas reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Él está trabajando en tu interior, construyendo cimientos que no se quiebran con emociones pasajeras. Por eso, lo que piensas que es un bache espiritual puede ser la evidencia exacta de que Dios está depositando una unción más profunda sobre tu vida. Y esa profundidad no se siente, se adquiere. No se oye, se forma. No se percibe, se revela. Así trabaja el Espíritu Santo. Silenciosamente, pacientemente, profundamente. El silencio no es señal de que el Espíritu dejó de moverse. Es señal de que está preparando algo demasiado grande para anunciarlo con ruido. Y cuando ese proceso termine, descubrirás que lo que creías que era ausencia, era construcción. Lo que creías que era frialdad, era purificación. Lo que creías que era debilidad, era fortalecimiento. Lo que creías que era un vacío, era el reorganizando tu vida desde adentro. Cuando entiendes esto, el silencio ya no te asusta, porque sabes que detrás de él hay un Dios que nunca deja de moverse y un Espíritu Santo que jamás deja de trabajar. Hay silencios que no vienen para consolarte, sino para corregirte. No vienen para darte paz inmediata, sino para darte claridad futura. No vienen para acariciar tu emoción, sino para purificar tu espíritu. Y aunque esto suene duro, la verdad es que Dios te ama lo suficiente como para callar cuando sabe que sus palabras no te sanarían si primero no te alineas por dentro. Porque muchas veces pides respuestas, pero tu corazón no está listo para recibirlas. Pides dirección,
pero tus motivaciones aún están mezcladas. Pides señales, pero no sabrías interpretarlas correctamente. Pides que Dios te hable, pero no estás dispuesto a escuchar lo que realmente quiere decirte. Y en esas condiciones, cualquier palabra divina podría ser mal usada, mal entendida o mal encaminada. Entonces Dios calla, no para castigarte, sino para prepararte. El silencio es un filtro espiritual. Es el lugar donde las intenciones verdaderas salen a la luz. Donde se revela si buscas a Dios para conocer su voluntad o para que confirme la tuya. Donde descubres si tu oración nace del deseo de agradarlo o del miedo a perder algo. El silencio purifica porque deja sin apoyo a todo lo que no es genuino. Cuando Dios te quita la emoción y te deja solo con tu alma, comienzan a salir pensamientos que nunca habrías visto mientras estabas rodeado de señales. Comienzan a aparecer idolatrías escondidas, ámbitos donde buscabas control, heridas que pretendías ignorar, deseos que no habías rendido. Y aunque al principio sientas vergüenza, confusión o incomodidad, esa exposición es un acto profundo de amor, porque Dios no revela para condenarte, revela para liberarte. Piensa en Isaías. Él servía en el templo, conocía la palabra, tenía autoridad espiritual. Sin embargo, cuando vio la gloria de Dios, lo primero que brotó de su interior no fue adoración, sino reconocimiento de su propia condición: «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros». Antes de enviarlo, antes de hablarle, antes de revelar su misión, Dios lo purificó. Y esa purificación no vino con palabras dulces, vino con un carbón encendido. Dolió. Quemó. Transformó. Eso hace el silencio en ti: quema lo que estorba, consume lo que te frena, elimina lo que no pertenece. La corrección de Dios no siempre llega en forma de disciplina externa. Muchas veces llega en momentos donde parece que no está pasando nada. Pero por dentro, el Espíritu Santo está ajustando tu carácter, revisando tus fundamentos, enderezando tus motivaciones, alineando tu voluntad. Y lo hace con precisión, con suavidad, pero también con firmeza. La purificación solo es efectiva cuando no tienes distracciones. Por eso el silencio es tan poderoso. Porque cuando no hay ruido alrededor, no puedes evitar escuchar lo que hay dentro. A veces necesitas que Dios haga silencio para que reconozcas cuántas cosas estaban ocupando el primer lugar en tu vida: personas, metas, emociones, preocupaciones, deseos, expectativas. El silencio te muestra quién estaba gobernando realmente tu corazón. Y cuando lo ves, cuando al fin lo reconoces, el Espíritu Santo empieza a limpiarlo. Hay cosas que nunca entregarías mientras lo sientes cerca. Pero cuando Él calla, empiezas a darte cuenta de que lo estabas buscando más por alivio que por obediencia. Y ahí, cuando ya no sientes emoción que te sostenga, cuando quedas desnudo espiritualmente, cuando tu oración se convierte en un susurro sincero, Dios mira tu corazón con claridad. Porque no hay nada más puro que una fe que se mantiene viva en el silencio. La corrección divina no es un castigo. Es un acto de amor que te prepara para mayor responsabilidad espiritual. Dios corrige a quienes tiene planes grandes. Corrige a quienes quiere elevar. Corrige a quienes llevan llamado. Corrige a quienes serán voz para otros. Y esa corrección comienza en el silencio. Pero el silencio no solo corrige, también alinea. Te alinea con el corazón de Dios. Te alinea con su visión. Te alinea con su voluntad. Te alinea con el camino que Él diseñó para ti. Hay momentos donde tú pides algo que parece bueno, pero no está alineado con el cielo. No es que sea malo, es que no es tuyo. No es para ti. No es parte de la temporada que Dios preparó para tu vida.
Y si Él te hablara en ese momento, tú insistirías en esa petición. Pero si Él calla, el tiempo y el silencio comienzan a moldear tu deseo hasta que puedas decir, Señor, ya no quiero lo que yo quería, quiero lo que tú quieres para mí. Ese es el punto donde tu voluntad empieza a alinearse. Donde tu oración deja de ser un reclamo y se convierte en una entrega. Donde tus proyectos ya no se construyen desde tu fuerza, sino desde su guía. Donde tu corazón empieza a amar lo que Dios ama. Donde tu espíritu empieza a discernir lo que antes no veía. Y ese cambio no es emocional. Es espiritual. Sucede en la profundidad donde el Espíritu Santo trabaja mientras tú piensas que nada está pasando. Cuando Dios calla, algo dentro de ti se ordena. Tu escala de valores cambia. Tu manera de orar cambia. Tu forma de esperar cambia. Tu sensibilidad cambia. Tu visión cambia. Y sin darte cuenta, lo que parecía una temporada estéril estaba siendo una temporada de reestructuración divina. Dios te calla para que escuches tu alma. Te purifica para que no caigas en los errores del pasado. Te corrige para que puedas sostener lo que viene. Te alinea para que ya no camines a ciegas. Y todo esto sucede en medio del silencio. Ese silencio que no te gusta. Ese silencio que te confunde. Ese silencio que te inquieta. Ese silencio que te hace pensar que te quedaste solo. Ese silencio que te preguntó 1000 veces, Dios, ¿dónde estás? Ahí, justamente ahí, el Espíritu Santo está operando con más fuerza de la que imaginas. Porque antes de hablarte, Dios quiere tenerte listo. Antes de llenarte, quiere vaciarte de lo viejo. Antes de enviarte, quiere purificarte. Antes de revelarte su voluntad, quiere alinear tu corazón. Y cuando esa alineación sucede, cuando tu alma respira en sincronía con el cielo, cuando tu espíritu se vuelve sensible incluso sin emociones, cuando tu deseo ya no compite con la voluntad de Dios, entonces el silencio termina. Y la voz de Dios llega otra vez. Y esta vez, la escuchas más clara que nunca. Una de las cosas más difíciles de aceptar en el caminar espiritual es esta: Dios puede estar hablándote, guiándote y moldeándote, sin usar palabras. Sin una frase audible. Sin una emoción intensa. Sin una revelación espectacular. Sin una confirmación visible. Y justamente porque estamos acostumbrados a buscar a Dios en lo extraordinario, no nos damos cuenta de que Él también habla desde lo invisible, desde lo sutil, desde lo pequeño. En el silencio, su voz no desaparece, cambia de forma. Y cuando Dios calla por fuera, debes aprender a reconocer esas señales internas que confirman que Él sigue presente, que el Espíritu Santo sigue operando, que el cielo sigue moviéndose a tu favor. Son señales que no todos ven, pero que un corazón sensible puede discernir. Señales que no producen emoción, pero sí transformación. Señales que no hacen ruido, pero sí cambian el rumbo de tu vida. La primera señal es el desacomodo interior. Ese momento donde algo dentro de ti no te deja seguir igual. Donde lo que antes tolerabas ya no puedes tolerarlo. Donde lo que antes aceptabas ya no encaja. No es ansiedad. No es confusión. Es el Espíritu Santo moviéndote, empujándote, llamándote a un nivel distinto. Él interrumpe tu comodidad para señalarte que hay áreas de tu vida que ya no pueden quedarse como están. Y esa incomodidad no viene con palabras, viene con convicción. La segunda señal es la inquietud santa. Es ese sentimiento suave pero persistente que te dice, todavía no es tiempo, o aquí no, o cuida tu corazón, o no te aceleres. No lo escuchas con tus oídos, pero lo reconoces en tu espíritu.
Es una alerta interna que te detiene justo antes de un error o que te impulsa justo antes de un paso importante. En temporadas de silencio, esa inquietud es una de las formas más claras en las que Dios te protege. La tercera señal es el discernimiento repentino. Momentos donde entiendes algo que antes no entendías. Donde ves con claridad un asunto que te confundía. Donde comprendes una situación sin que nadie te lo explique. El Espíritu Santo ilumina tu mente como si encendiera una lámpara en un cuarto oscuro. Y lo hace sin palabras. Lo hace con luz. La cuarta señal es la resistencia divina. Hay puertas que intentas abrir y no se abren. Hay caminos que intentas forzar y se cierran. Hay oraciones que insistes en orar y no prosperan. No es que Dios no quiera bendecirte, es que te está protegiendo. Cuando Dios guarda silencio y además resiste ciertos movimientos en tu vida, es porque está impidiendo que entres en algo que podría dañarte, desenfocarte o desviarte. La quinta señal es la paz que no tiene explicación lógica. Esa paz que llega sin razón aparente, que aparece en medio del caos, que te acompaña aun cuando no tienes respuestas. Esa paz silenciosa, profunda, que te sostiene cuando tu mente dice que deberías estar preocupado, esa paz es la voz del Espíritu Santo diciéndote, estoy contigo, aunque no lo sientas. La sexta señal es el deseo renovado de buscar a Dios, incluso cuando no lo sientes. No es emoción. No es impulso. No es motivación externa. Es un anhelo interno que aparece de la nada. Algo dentro de ti quiere volver a orar, volver a leer la palabra, volver a buscar su presencia. Ese deseo no proviene de ti. Es el Espíritu mismo atrayéndote suavemente, despertando tu espíritu mientras tu alma todavía se pregunta qué está pasando. La séptima señal es la sensibilidad aumentada hacia el pecado. De repente, cosas que antes parecían pequeñas ahora te inquietan. Actitudes que antes dejabas pasar ahora te incomodan. Palabras que antes decías ahora te pesan en el corazón. No se trata de culpa, sino de santificación. El Espíritu Santo te está afinando sin necesidad de decir una sola palabra. La octava señal es la apertura de puertas inesperadas, que no buscaste, que no planeaste, que no provocaste. Dios no te habló antes de abrirlas, simplemente las abrió. Así operó con José, con Daniel, con Ruth. El silencio fue la antesala de un movimiento divino inesperado. Y la novena señal, una de las más profundas, es la revelación de ti mismo. Cuando Dios calla, ves tu corazón con más claridad. Ves tus heridas, tu orgullo, tus dependencias, tus patrones espirituales. Y ese espejo interno es una señal clara de que Dios está tratando contigo. No se revela el corazón cuando el cielo está ruidoso, se revela cuando Dios te deja a solas con tu verdad. Estas señales son la confirmación silenciosa de que Dios no está inactivo. Él está transformando, guiando, protegiendo, redireccionando, fortaleciendo, limpiando, despertando. No con palabras, sino con movimiento. No con emoción, sino con propósito. No con ruido, sino con precisión. Porque una cosa debes tener clara. El silencio de Dios nunca significa que Él dejó de hablarte. Significa que está hablándote de otra manera. Jesús enseñó que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía. Pero no dijo que siempre hablaría de forma audible o emocional. Él también nos guía a través de estas señales internas que parecen pequeñas, pero que provocan grandes cambios. Y cuando te vuelves sensible a estas señales, ya no necesitas que Dios te hable todo el tiempo de forma directa. Ya no necesitas emociones para saber que Él está contigo.
Ya no necesitas sentir fuego para reconocer su presencia. Porque aprendes a distinguir lo que Él hace, incluso cuando no dice nada. Reconocer estas señales te devuelve la paz en medio del silencio. Te recuerda que no estás solo. Que no estás perdido. Que no estás desconectado. Que no estás olvidado. Te recuerda que Dios está más activo en tu vida de lo que crees. Te recuerda que el Espíritu Santo está trabajando mientras tú piensas que nada está avanzando. Te recuerda que el cielo sigue moviéndose aunque tú no escuches sonido alguno. Porque Dios no necesita hablar para guiarte. No necesita manifestarse para sostenerte. No necesita señales visibles para cuidarte. Él es Dios. Y aun cuando calla, sigue siendo fiel. Hay una verdad profunda que muy pocos creyentes llegan a comprender. La voz más transformadora de Dios no es la que escuchas con los oídos, sino la que aprendes a reconocer en el silencio. Y para escuchar esa voz que no compite con el ruido del mundo, tu corazón necesita una preparación distinta, una sensibilidad que no se desarrolla en los momentos de emoción espiritual, sino en esas temporadas donde el cielo parece guardar silencio. Es allí donde comienza la verdadera afinación del alma, un proceso interno en el que el Espíritu Santo te enseña a percibir lo que antes pasabas por alto. Si tu corazón no se prepara, puedes estar rodeado de la presencia de Dios y aún así no darte cuenta, puedes estar recibiendo dirección y aún así no comprenderla. Puedes estar caminando bajo un propósito divino y aún así no sentirlo. Por eso, esta preparación es indispensable, porque la voz que se manifiesta en el silencio habla a un nivel que solo un corazón rendido puede escuchar. Preparar tu corazón no es un ritual, ni una técnica, ni una fórmula de pasos concretos. Es un estado interior, una disposición profunda en la que tu alma aprende a aquietarse, a bajar la guardia, a dejar que Dios sea Dios y tú seas simplemente su hijo. La voz que nace en el silencio es sutil, fina, delicada, profunda, y no se impone. Dios no grita. El Espíritu Santo no forza la entrada. Susurros que solo se revelan a quienes han aprendido a escuchar sin prisa, sin exigencia, sin necesidad de controlar. Tu corazón necesita quietud para escuchar a un Dios que habla desde la eternidad y nunca desde la urgencia. No puedes oír la voz divina si tus pensamientos están demasiado ocupados tratando de entenderlo todo. No puedes percibir su guía si tus emociones están agitadas como un mar en tormenta. No puedes discernir su dirección si vives esclavo de tus ansiedades, miedos, expectativas o movimientos impulsivos. La quietud interior no significa que no haya problemas en tu vida, sino que tu espíritu aprende a estar en paz aun cuando el exterior parece desordenado. Es ese momento donde dices, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero estoy aquí, no siento nada, pero sigo aquí, no veo señales, pero confío en que tú sigues siendo Dios. Esa postura abre puertas que las oraciones ansiosas jamás pueden abrir. La segunda condición que tu corazón necesita es rendición total. Y la rendición no es derrota. La rendición es fuerza espiritual. Es decirle a Dios, no quiero seguir cargando lo que no puedo controlar. No quiero seguir viviendo a mi manera. No quiero seguir imponiendo mis deseos. No quiero seguir forzando caminos. Hágase tu voluntad, aunque no entienda cómo va a suceder. Hay personas que pasan años orando, ayunando, buscando, pero nunca escuchan la voz de Dios porque nunca se rinden. Quieren dirección sin obediencia. Quieren respuesta sin entrega. Quieren claridad sin soltar el control. Dios habla en el silencio cuando tu voluntad deja de ser el centro de tu vida. Cuando tu alma deja de pelear con Dios. Cuando tus manos dejan de aferrarse a lo que Él te está pidiendo que sueltes.
Cuando tus argumentos finalmente caen y tu espíritu queda disponible para escuchar. La tercera preparación del corazón es la pureza de intención. Y esta parte es más profunda de lo que parece. Si buscas a Dios para que apruebe tus decisiones, no escucharás su voz. Si buscas a Dios solo para aliviar tu dolor, es probable que no escuches más que tus propias emociones. Si buscas a Dios solo para sentir algo, es fácil confundir sensaciones con dirección espiritual. Pero cuando buscas a Dios para conocer su voluntad y no para validar la tuya, algo cambia. El silencio comienza a hablar. La pureza de intención abre las puertas de lo espiritual, la doble intención las cierra. Cuando tu corazón puede orar honestamente, Señor, no quiero obligarte a seguir mis planes, quiero que mis deseos se alineen con tu propósito, el Espíritu Santo se manifiesta con claridad. Su voz, incluso en el silencio, se vuelve más evidente. La cuarta preparación es la sensibilidad a lo pequeño. Dios muy pocas veces se manifiesta con estruendos. Sus pasos suelen ser suaves. Sus movimientos son silenciosos. Sus señales son pequeñas, pero precisas. Un pensamiento que aparece con una paz inexplicable. Una inquietud leve que te detiene justo antes de una decisión equivocada. Un recordatorio suave de algo que necesitabas corregir. Una frase de la Escritura que resuena en tu interior sin que tú la estés buscando. Cuando aprendes a ver esos detalles, descubres que el silencio no era ausencia, era comunicación divina en su forma más pura. La quinta preparación del corazón es la disciplina espiritual. No puedes esperar escuchar claramente a Dios si hablas con Él solo cuando tienes un problema. La sensibilidad espiritual es como un músculo, se fortalece con constancia. Oración diaria, incluso cuando no hay emoción. Lectura de la palabra, incluso cuando parece repetitiva. Momentos de adoración, incluso cuando te sientes seco. Espacios de reflexión, incluso cuando tu mente dice que no es necesario. La disciplina espiritual no es obligación, es afinación del espíritu. Dios no esconde su voz de quien lo busca con constancia, con sinceridad, con perseverancia. Si hay algo que el cielo honra, es la constancia de un corazón que vuelve una y otra vez a la presencia de Dios, incluso cuando no siente nada. La sexta preparación es paciencia espiritual. La paciencia es una llave que abre dimensiones que la prisa jamás podrá alcanzar. Dios nunca se mueve rápido. Dios se mueve perfecto. La paciencia no es simplemente esperar, es confiar mientras esperas. Es decir, Señor, aunque hoy no vea cambios, sé que estás trabajando en lo invisible. Cada día donde decides confiar sin ver, tu espíritu se vuelve más sensible. Cada día donde eliges obedecer sin sentir, tu fe se vuelve más madura. Cada día donde eliges permanecer sin respuestas, tu alma se vuelve más fuerte. Y finalmente, tu corazón necesita esperanza viva. Porque sin esperanza, el silencio se convierte en oscuridad. Pero cuando hay esperanza, el silencio se convierte en expectativa. La esperanza convierte el silencio en un anuncio velado de que Dios está preparando algo. La esperanza transforma la incertidumbre en una sala de espera donde sabes que el cielo está obrando. La esperanza te recuerda que Dios nunca deja a un hijo suyo en silencio sin propósito. Cuando tu corazón se llena de esperanza, tu espíritu se abre para oír lo que antes no podía percibir. Y así, cuando tu corazón está quieto, rendido, purificado, sensible, disciplinado y lleno de esperanza, entonces la voz de Dios aparece. No siempre con palabras. A veces con dirección. A veces con paz. A veces con convicción. A veces con un simple aquí estoy.
La voz que parecía perdida en el silencio se revela como la guía más clara, más dulce y más poderosa que jamás hayas conocido. Porque el silencio no era abandono. Era entrenamiento. Era ajuste. Era purificación. Era preparación. Era Dios trabajando en lo invisible para manifestarse en lo visible. Y cuando tu corazón finalmente está listo, Él siempre habla. Cuando miras hacia atrás y recuerdas todas las veces en las que Dios guardó silencio, quizás antes te parecían temporadas oscuras, momentos confusos donde sentías que caminabas sin rumbo. Pero ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, puedes ver algo que antes no veías. El silencio nunca fue un abandono, siempre fue una obra. Y no una obra cualquiera, sino una obra profunda, delicada, intencional, diseñada específicamente para ti. Porque mientras tú clamabas por una respuesta, Dios estaba trabajando en tu interior. Mientras tú pedías señales, Él estaba ajustando tu espíritu. Mientras tú rogabas por sentir su presencia, Él estaba preparando tu corazón para percibirlo de una manera nueva, más fuerte, más madura, más despierta. El silencio te enseñó a mirar hacia adentro. Te reveló lo que las palabras no podían mostrarte. Te expuso a ti mismo, pero también te abrió a una dimensión espiritual donde ya no dependes de emociones, donde ya no necesitas vivir buscando una confirmación detrás de otra. Donde ya no eres guiado por impulsos sino por convicciones. En el silencio descubriste la raíz de tus miedos, la fragilidad de tu fe, la profundidad de tus heridas, pero también descubriste la suavidad con la que el Espíritu Santo trabaja, la paciencia con la que Dios transforma, la fidelidad con la que Él sostiene incluso cuando tú no sientes nada. Y ahora entiendes algo que cambia todo. Hay revelaciones que solo nacen en el silencio. Hay certezas que no llegan cuando Dios habla, sino cuando calla. Hay fortalezas que no se construyen en medio de la emoción, sino en medio de la espera. Hay sensibilidad espiritual que no se aprende con fuego, sino con quietud. Y aunque el silencio te dolió, te desconcertó o incluso te hizo creer que estabas espiritualmente estancado, ahora puedes ver que fue en esa aparente ausencia donde Dios estuvo más activo, más presente, más intencional en tu vida. Porque el silencio no fue vacío, fue preparación, fue purificación, fue corrección, fue alineación. Fue Dios limpiando lo que no servía, derribando lo que te frenaba, ordenando lo que estaba descolocado, despertando lo que estaba dormido. Y mientras tú te preguntabas si Él aún estaba, Él estaba despertando en ti un corazón que ya no necesita señales visibles para creer, un espíritu que ya no se derrumba ante la falta de emociones. Una fe que ya no depende del sentir, sino del conocer. Quizás ahora entiendes por qué Jesús no vivió necesitando señales emocionales para saber que el Padre estaba con Él. Quizás ahora comprendes por qué los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron largos periodos de silencio antes de recibir su llamado. Quizás ahora ves que esa temporada que creías perdida era, en realidad, el taller donde Dios estaba fabricando la versión más fuerte, más estable y más profunda de ti mismo. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie lo celebró, aunque nadie te aplaudió, el cielo entero sabía lo que se estaba formando dentro de ti. Porque Dios no te preparó para vivir por sensaciones, te preparó para vivir por fe. No te preparó para depender de lo que ves, te preparó para depender de lo que Él es. No te preparó para vivir de momentos intensos, te preparó para vivir de una relación sólida, continua, real y madura. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has visto lo que el silencio realmente significa, ahora que tu corazón ha sido afinado, quietado y despertado, estás listo para lo más importante, escuchar la voz de Dios con claridad.
aunque sigue sonando en el silencio. Esa voz que no te grita, te guía. Esa voz que no te empuja, te atrae. Esa voz que no te obliga, te convence. Esa voz que no siempre sientes, pero siempre transforma. Esa voz que no siempre escuchas, pero siempre te sostiene. Por eso, si hoy estás atravesando una temporada de silencio, no te desesperes. No pienses que estás perdido. No creas que Dios se olvidó de ti. No interpretes la quietud como rechazo. Tal vez Dios está hablando más fuerte de lo que imaginas, solo que no lo está haciendo como tú esperabas. Tal vez te está guiando sin palabras. Tal vez te está corrigiendo sin ruido. Tal vez te está protegiendo sin hacer escándalo. Tal vez te está purificando sin que lo notes. Tal vez te está despertando sin que lo sientas todavía. Y cuando ese proceso termine, porque siempre termina, escucharás su voz de una manera más clara que nunca. Volverá la dirección. Volverá la confirmación. Volverá la paz profunda. Volverá la sensibilidad espiritual. Pero esta vez no vendrán desde la emoción, vendrán desde la madurez. Esta vez no vendrán desde la necesidad, vendrán desde la intimidad. Esta vez no vendrán desde la ansiedad, vendrán desde un espíritu que aprendió a reconocer a Dios en lo que otros llaman silencio. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero hablar directamente a tu corazón. Dios no está callado, está trabajando. El Espíritu Santo no está ausente, está despertando. Tu vida espiritual no está estancada, está siendo afinada. Y tu silencio no es pérdida, es preparación. No desesperes. No desistas. No interpretes mal este momento. Confía en lo que el cielo está haciendo aunque tus emociones no lo vean. Sigue esperando. Sigue buscando. Sigue creyendo. Porque cuando Dios finalmente hable, todo habrá valido la pena. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, abre mis oídos en el silencio. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.